ante un riesgo real de fuga inminente. Ecuador intentó justificar el ingreso a la Embajada de México. Sin embargo, los miembros de la Organización de Estados Americanos rechazaron en forma unánime lo que consideran un grave atentado. El ex vicepresidente Jorge Glass ya volvió a La Roca. Al ingresar a esta cárcel de máxima seguridad, le practicaron exámenes médicos y psicológicos. El SNAI garantizó que velará por la protección de la integridad del ex segundo mandatario. José Conceizao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht, relató al jurado de Estados Unidos que llevaba maletines llenos de dinero al ex contralor Carlos Pollitt como soborno para que el entonces funcionario ecuatoriano elimine una multa que pesaba sobre la constructora brasileña. En medio del calor extremo que soportó Guayaquil, los habitantes del norte de la ciudad se quejaron por el sorpresivo corte de energía eléctrica. El presidente de la República, Daniel Noboa, acudió al sector de La Gasca en Quito para entregar asistencia humanitaria. Dentro de la ayuda para los afectados por el aluvión está el desembolso de bonos de contingencia. Al menos 4 muertos y 10 heridos es el saldo de una explosión de una central hidroeléctrica localizada en Italia. 3 personas aún están desaparecidas. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Fue unánime el rechazo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a la inmersión que realizó Ecuador en la Embajada de México en Quito. Ni la explicación de la condición judicial de Jorge Glass y la gravedad que podría haber ocurrido en temas de seguridad, una posible fuga del ex vicepresidente, sirvieron para generar un cambio de parecer de los Estados miembros de la OEA. En sesión extraordinaria del Pleno, el vicecanciller Alejandro Dávalos dijo que las actuaciones de Ecuador fueron en respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el otorgamiento de asilo político a Glass. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. 14 delegados de los 35 Estados miembros intervinieron en la reunión. Estos condenaron enfáticamente la inmersión de las fuerzas públicas en la misión diplomática. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política. Las misiones diplomáticas, tal como lo establece la Convención de Viena de 1961 en su artículo 22, son inviolables. Declaraciones a las que también se sumó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ninguna excepción. Que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Hicieron un llamado al diálogo entre ambos países y la recuperación de las relaciones diplomáticas. La Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Instamos a Ecuador y a México a que entablen un diálogo para resolver sus diferencias en la búsqueda de una coexistencia pacífica típico de nuestros amigos y socios en la región. Saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impasse que, reitero, anima a mi gobierno, y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Ecuador también pidió al organismo analizar y actualizar los tratados sobre el otorgamiento de asilos políticos, puesto que el vicecanciller Dávalos dijo que no se estaría observando el combate a los grupos de delincuencia organizada, informó Mauricio Sánchez.
En este contexto, el presidente de México, Manuel López Obrador, difundió este martes videos grabados por las cámaras de seguridad de la embajada de su país en Quito, las mismas que evidencian cómo fue la incursión de la Policía Nacional para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de ese país presentará acciones internacionales. Los uniformados de la Policía Nacional treparon por las paredes, ingresaron a la sede diplomática empujando las puertas. En la grabación se ve a Roberto Canseco, el jefe de Cancillería, que actuaba como líder de la misión diplomática. Canseco trata de obstruir la labor de la policía. Se produjeron varios forcejeos hasta que lograron contenerlo. 4 uniformados sacaron a Glass, mientras otros trataban de impedir que intervenga Canseco. Al exfuncionario del correísmo lo introdujeron en un vehículo para llevárselo, mientras en la calle el jefe diplomático mexicano continuaba forcejeando con agentes. La grabación fue difundida por Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa, en medio de la profunda crisis diplomática entre ambas naciones. No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza. No podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Glass fue detenido la noche del pasado viernes, en medio de un fuerte contingente de seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. Y tras la difusión de las imágenes, Jake Sullivan, asesor de seguridad de Estados Unidos, se pronunció sobre la incursión a la embajada mexicana en Quito. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza sobre funcionarios de la embajada. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México, creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ignoró su obligación bajo el decreto internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Exmandatarios de España, Latinoamérica y Ecuador rechazaron el otorgamiento de asilo político a Jorge Glass por parte del gobierno mexicano. Mediante un comunicado señalaron que el consentimiento de dicha acción es una contradicción a lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas. Son los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, quienes se pronunciaron en rechazo al otorgamiento del asilo político a Jorge Glass Espinel por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que la seguridad derivada a un asilo no puede interpretarse como una protección contra las leyes y la jurisdicción de los tribunales constituidos. El organismo está conformado por varios exmandatarios, entre los que destacan Mario Abdo de Paraguay, Vicente Fox de México, Luis Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Andrés Pastrana de Colombia y de Ecuador Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Yamil Maguad, Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez, entre otros. Estos indicaron en la misiva que lo procedente en el otorgamiento a un asilo es no considerar de carácter político a ninguno de los delitos. Observaron que una ex ministra condenada por corrupción en Ecuador recibió asilo en Quito de la embajada argentina y salió de la misma, fortuitamente protegida por Venezuela, sin esperar el salvoconducto. Los ex jefes de Estado también condenaron lo ocurrido en la sede diplomática de México en Quito por contravenir al derecho internacional. Cerraron su pronunciamiento haciendo un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan la situación a través de un diálogo constructivo que asegure las relaciones de amistad entre ambos países. Informó Mauricio Sánchez. El ex vicepresidente Jorge Glass recibió el alta médica y nuevamente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca. El SNAI garantizó que velará por la protección de la integridad del ex segundo mandatario. En la mañana de ese martes ya se incrementaba el número de uniformados en el ingreso a la base naval sur, donde está el Hospital de la Armada. Aquí habían rumores que el ex vicepresidente Jorge Glass sería trasladado nuevamente a la cárcel La Roca. Pero el SNAI publicó un comunicado confirmando la información de esa manera. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el personal de ese establecimiento, al momento, el ciudadano presenta parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad.
y que se aplicaba el respectivo retorno al reclusorio, donde se velará por la protección de la integridad física de la señalada persona privada de libertad. Y así ocurrió. El ex segundo mandatario fue llevado a la cárcel, donde el día anterior presentó una descompensación en su salud, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Esto se dio porque él no ingirió alimentos. Y según un parte preliminar de la policía, señalaba que se había suministrado varios medicamentos. El operativo del traslado del exfuncionario llegó de esa manera hasta la vía Daule, donde fue ingresado en una tanqueta militar. En el exterior habían familiares. Luego se difundió esa fotografía cuando era llevado en una silla de ruedas, con vestimenta de paciente, en todo momento con custodia. Y antes de ingresar a la celda, en una sala, personal del Ministerio de Salud Pública le realizó una valoración médica. Él está seguro tanto ahí como en cualquier lugar donde el bloque de seguridad le estará dando protección. Y como le digo, no solo a él, no es específico a él, es para todos los pepeles, porque todos se merecen el mismo derecho a la seguridad, a la alimentación. La versión de los medicamentos no fue aclarada por el SNAI, aunque se supo que en las anteriores detenciones, cuando estuvo en la cárcel de La Tacunga, él había reportado que diariamente requería de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, informó Charlie Pisa. Por otra parte, avanza el juicio en Estados Unidos por lavado de activos contra el excontralor Carlos Pollitt. Uno de los testigos, que se desempeñó como gerente de contratos de Odebrecht, señaló que pagó sobornos al exfuncionario ecuatoriano para que elimine multas impuestas a la constructora brasileña. Hasta la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos, llegó el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, acompañado de sus abogados para lo que fue el inicio del juicio en su contra por el delito de lavado de activos. Hasta esta dependencia también llegaron los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jill Simon y Alexander Kramer, con pruebas que serán presentadas durante el juicio, que tendrá una duración de 3 semanas. Tras la presentación de los alegatos de apertura por parte de los fiscales y de la defensa de Pollitt, la abogada Jill Simon empezó a interrogar a uno de los testigos dentro del caso. Se trata de José Santos, exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht. Santos señaló que se desempeñó como gerente de contratos para la empresa brasileña en Ecuador, cuando el país tenía la intención de suspender la construcción de la hidroeléctrica San Francisco tras presentar inconvenientes técnicos. Con este preámbulo, la fiscal Simon preguntó al testigo: ¿Pagó sobornos al acusado Carlos Pollitt? Sí, lo hice. En una o dos frases, ¿puede explicarle al jurado por qué pagó sobornos al acusado? El señor Pollitt me pidió que pagara sobornos para eliminar algunas multas que había impuesto a la empresa. También Santos fue consultado por los convenios que mantiene con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Ecuador, puesto que no es la primera vez que coopera con la justicia. En el caso de Estados Unidos, indicó que el convenio consiste en no procesarlo a cambio de ayudar con información que facilite la investigación de los casos relacionados con Odebrecht. Con Ecuador, en cambio, firmó un acuerdo en mayo del 2017 en el que se comprometió a revelar las irregularidades que mantuvo con autoridades gubernamentales. Informó Edwin Benalcázar. Pese a la terminación del estado de excepción, el Comando de Operaciones Occidental número 2 informó que continuarán los operativos con la misma intensidad en los puntos más vulnerables. En 3 meses detuvieron a 628 presuntos terroristas y decomisaron 573 explosivos y 1 tonelada de droga, mientras en las cárceles hallaron 67.000 municiones. Veamos. Han concluido los toques de queda, no así la mano firme, asegura el contraalmirante Aristizábal, amparados en el conflicto armado interno que sigue vigente. Hacen el inventario de los 3 meses del estado de excepción, con una foto más clara. Se han capturado a 628 presuntos terroristas y se han rescatado a 22 personas. El Comando de Operaciones Occidental 2 cubre Guayas, Manabí, Galápagos y Santa Elena. Incautaron además 256 vehículos, 10 embarcaciones fluviales, 131 equipos de comunicación,
533 teléfonos celulares y al menos 57 prendas militares. El decomiso de 381 armas de fuego, de las cuales 146 son de largo alcance, 235 de corto alcance, 573 explosivos incautados y alrededor de 1 tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. En las cárceles destacan que restablecieron el orden, pero sobre todas las cosas hay disciplina. Viven en sus celdas limpias y aseadas, realizadas por ellos mismos. Realizan acondicionamiento físico, 67.642 municiones, es muy grande ese arsenal de municiones, 1.095 celulares, 124 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, 25 radiotransmisores. Detuvieron a más de 17.000 personas, pero según los datos de Fiscalía, solo el 10% fue procesada. Al margen de las cifras, precisa que en los vértices álgidos avanzaron y en mucho. Nunca es suficiente, pero seguiremos haciéndolos y de la mejor manera. ¿Cuál todavía está tibio entonces? Algunos. ¿Cómo cuáles? Algunos. Saben que ya no podrán ingresar a las casas sin orden de allanamiento, pero junto a la policía y ante cualquier flagrancia, no habrá puerta imbatible, afirman. Informó Jorge Escobar. En temas de Crónica Roja, un hombre y una mujer fueron asesinados en medio de un ataque registrado en el Guasmo Sur. Los criminales se movilizaban a bordo de una motocicleta. Uno de los cuerpos quedó tendido sobre la vereda en la cooperativa Eloy Alfaro en el Guasmo Sur. El suceso se registró cerca de la medianoche de este lunes. El caballero fue identificado como Boris Javier Cedeño, de 29 años de edad. Caminaba muy cerca a un parque de esa localidad. De pronto vieron el pasar de una motocicleta con 2 sujetos a bordo. Los tipos dispararon de inmediato en contra de Boris. En medio de esa acción también resultó herida la joven María Jesús Alcíbar, de 24 años de edad. Ella fue trasladada hasta el hospital del Guasmo, ubicada a 1 cuadra del sitio, pero en el interior se confirmó su deceso. En la puerta metálica donde se produjo el ataque quedaron las huellas de los impactos, mientras que sobre la acera quedó marcado el sitio donde cayó Boris y no se pudo levantar más. Las versiones manifiestan que las víctimas no eran conocidas en ese sector. Se desconoce de dónde eran habitantes y por lo tanto nadie supo manifestar si eran pareja o no. Lo cierto es que ambos fallecidos no cuentan con antecedentes penales y por ese motivo el crimen se torna en un misterio. Informó José Morales. Un joven fue asesinado con más de 10 disparos y su cuerpo abandonado en una calle de la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. Pensaban que era una semana tranquila y que los hechos violentos se habían ido a otros barrios, hasta que a las 16 horas de este martes escucharon las detonaciones de armas de fuego. Minutos después salieron a verificar lo que había pasado. Se trataba de un ciudadano que fue llevado hasta esa calle donde lo acribillaron. Junto al cadáver quedaron más de 10 casquillos de bala calibre 9 milímetros. Aquí nadie sabe si los criminales arribaron en una motocicleta, un automóvil o quizá una tricimoto. La víctima tenía entre 25 y 30 años. Entre sus prendas de vestir no portaba documentos que lo identificaran. Los indicios fueron fijados en esta esquina de la cuarta etapa de la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. El cuerpo fue levantado ante el asombro de los moradores, quienes creyeron que las bandas del sector se habían tranquilizado. La DINASEC investiga si este hecho violento tiene relación con otros que se presentaron durante las últimas semanas de marzo y la 1 de abril, informó Charlie Pisa. El presidente de la República, Daniel Noboa, recorrió junto a varias autoridades los inmuebles que resultaron afectados por el aluvión del pasado 2 de abril en el sector de La Gasca, en Quito. Además de las ayudas humanitarias que se entregaron, el mandatario informó que desde este lunes se les dará un bono de contingencia a 11 damnificados.
Tras 8 días de la emergencia ocurrida en el sector de La Gasca, norte de Quito, el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó varios de los inmuebles afectados por el aluvión. En su recorrido, también se realizó una nueva entrega de kits humanitarios a los damnificados, así como la donación de electrodomésticos para quienes lo perdieron todo. En todas estas situaciones estaremos juntos. Somos un gobierno solidario, somos un gobierno fuerte, pero también un gobierno empático. Y siempre cuenten con nosotros, estaremos aquí de vuelta y tenemos que solucionar pues no solo estos problemas, sino ya un problema ya a mediano y largo plazo, que es la parte de las estructuras. Los beneficiarios indicaron que estas ayudas y contingentes les llena de esperanza y tranquilidad, al saber que luego de la tragedia el gobierno activó los protocolos para canalizar de inmediato las ayudas. Nos llena de esperanza que usted esté aquí con nosotros ayudándonos. Le vuelvo y le repito, le felicito por sus ministros que han estado siempre hombro a hombro aquí estos días con nosotros. No han sido solo promesas, ya son realidades. Además de los kits, Noboa también indicó que ya se tiene levantada la información para la entrega de un bono de contingencia para 11 familias, que será entregado desde este lunes por una sola vez con un valor de $280. Quiero que sepa también que la empresa privada apoyó con maquinaria pesada en diferentes puntos para poder evacuar el lodo. Quiero informarle que METOP y Ministerio de Energía nos colaboraron con más de 22 máquinas pesadas, las minicargadoras que fueron las que ayudaron en los espacios pequeños, 22 volquetas para que cada minicargadora pueda hacer el trabajo y sea más eficiente. El mandatario refrendó su compromiso con la ciudadanía e indicó que ha dado la disposición que mediante la articulación del MIES y demás instituciones del Estado se continúe viabilizando las ayudas a los demás damnificados. Informó Mauricio Sánchez. En lo internacional, al menos 4 muertos y 10 heridos es el saldo de una explosión de una central hidroeléctrica localizada en la ciudad de Bolonia, en Italia. El incendio se produjo mientras los empleados reparaban unas turbinas a 30 metros por debajo del nivel del agua artificial donde se encuentra la planta, que ha quedado sumergida por el agua. Por este suceso existen aún 3 personas desaparecidas. En pocos minutos analizaremos la quinta pregunta del referéndum que propone el trabajo por horas. Pausa y volvemos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Más noticias. El cadáver de un hombre fue encontrado en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Pescadores de la zona reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida, con la cabeza sumergida y el resto del cuerpo en la orilla del río San Pablo, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. De inmediato dieron aviso a las autoridades. Sumergido en el agua, de boca abajo, de cúbito dorsal está más o menos el cuerpo en el río. El occiso fue identificado como Johnny Arriaga Bastidas, de 23 años, y según las primeras indagaciones, habría sido raptado la tarde de este lunes y sus captores le habrían propinado un disparo en la pierna para inmovilizarlo y llevárselo. El papá presume que el día de ayer le habían disparado al señor en la cancha del Chorrillo, le habían secuestrado y hoy asoma aquí en el río ahogado. Entonces no se sabe todavía, no podemos adelantar nada de las cosas porque tendrán que las unidades especializadas hacer el respectivo procedimiento para saber de qué se trata, de qué es lo que mismo sucedió con el ciudadano. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la localidad para las pericias legistas, donde determinarán la causa de muerte y empezar con las debidas indagaciones para esclarecer este nuevo hecho violento. En Babahoyo informó Martín Soto. Atención, la Corte Constitucional ordenó desclasificar 3 actas de información que mantiene el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido en 2018. Familiares esperan llegar a la verdad, pues afirman que han pasado 6 años y el caso sigue en investigación previa. Al cumplirse 6 años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros de un equipo periodístico de Diario El Comercio,
La Corte Constitucional aprobó por unanimidad la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE de marzo y abril de 2018, en las que consta información del caso y que pasarán a manos de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Así lo confirma uno de los familiares. Recursos de información valiosísima para el avance de las investigaciones que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, están estancadas totalmente. El caso se ha mantenido en investigación previa. Las fechas de las actas coinciden con momentos claves, como cuando se confirmó que el Frente Oliver Sinesterra, a la cabeza de alias Guacho, era responsable del secuestro, y el día en el que el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, confirmó la muerte del equipo periodístico. Es saber si el negociador que designó el gobierno tenía las capacidades necesarias para llevar a cabo o llevar a buen puerto las conversaciones con alias Guacho. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? En fin, creo que ese es el meollo del asunto. En el documento se señala plazos como máximo 30 días para que el secretario del COSEPE, junto a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, entreguen a los familiares el contenido de los audios, las transcripciones y la lista de asistentes a esas sesiones de seguridad del año 2018. Porque ahí vamos a poder observar cuál fue la posición del Estado con sus respectivas autoridades y esperamos que se cumpla en su totalidad, que ese es otro aspecto también fundamental. ¿Cuáles son los escenarios que se generan acá? ¿Cuándo lo van a realizar? Todavía no hemos tenido acercamiento. La expectativa de los allegados es conocer la verdad. Consideran que este dictamen marca un precedente para que este tipo de crímenes no queden en la impunidad. Una esperanza de poder llegar a una verdad y obtener una justicia y, sobre todo, que ya no existan justificaciones por parte de la Fiscalía para no investigar. Ahora los familiares buscan un acercamiento con el presidente Daniel Noboa. Informó Priscila Cadena. Otro presunto implicado en la muerte de Hernán Mendoza fue detenido en México. El hecho violento se registró en enero de este año cuando la víctima de 30 años de edad fue reportada como desaparecida y en febrero se encontró su cadáver a orillas del río Guayabamba. Sobre Félix Ronaldo F. existía una boleta de captura y notificación roja. Era buscado en 196 países. Según el director de Interpol Ecuador, salió del país por pasos clandestinos y llegó a México. Su objetivo era alcanzar el sueño americano. Los planes aparentemente eran pasarse a Estados Unidos. 24 años. No tiene antecedentes del señor. En el país azteca trabajaba en el área de la construcción, vivía en los refugios a los que llegan los migrantes. Fue en ese sitio donde agentes de la Interpol lo capturaron para luego ser regresado a Ecuador en calidad de deportado. Está siendo puesto a órdenes de la autoridad competente para que se resuelva su situación y se tenga un claro juicio en torno a lo que ha ocurrido. Hernán Mendoza fue reportado como desaparecido el 26 de enero del 2024. Un mes después, la policía confirmó que su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Guayabamba. Por este caso han sido procesadas 3 personas por la Fiscalía. La muerte de mi hermano no va a quedar impune, entonces vamos a hacer que cada persona que estuvo implicado en la desaparición y muerte de mi hermano pague por lo que hicieron. La víctima de 30 años de edad salió a un bar con un amigo. A este último lo dejaron a la altura del puente de Guápulo, aparentemente bajo efectos de la escopolamina. Faltaría un tercero de la banda por ser ubicado. Vamos a seguir hasta que encontremos a otra persona que está, un prófugo, que es el señor Aponte Córdoba. Que mejor, como le he dicho yo en mis redes sociales, es mejor que se entregue. Tras la reformulación de cargos por parte de la Fiscalía, el deportado cuenta con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Este martes, Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares para el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y otros 3 procesados por delincuencia organizada en el caso Purga. El magistrado determinó que los involucrados no presentaron nuevos elementos como para cambiar su estatus legal. Una de las principales propuestas del presidente Daniel Noboa es la generación de empleo y en la consulta plantea una alternativa para disminuir la tasa de desempleo que supera el 4% a nivel nacional. Jorge Escobar nos acompaña en estudio para su último informe sobre las preguntas del referéndum. Adelante, Jorge, buenas noches.
¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. Según el INEC, solo el 35.5% de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado. Una de las preguntas que plantea el gobierno de Daniel Noboa Sin es la posibilidad de crear la jornada de trabajo por horas, algo que hoy está prohibido en la Carta de Montecristi. Hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y también con el titular de la Central Única de Trabajadores. Escuchemos sus argumentos. La falta de oportunidades es un mal endémico en Latinoamérica, cuyo lastre podría granjear casi medio siglo. Ecuador no es ninguna excepción. En febrero la tasa de desempleo alcanzó el 4.2%, equivalente a 350.000 personas. La pregunta D plantea: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos? Hoy tú tienes personas, un segmento de la población, que quiere trabajar por horas o que necesita trabajar por horas, porque quiere combinar trabajo y familia, o quiere combinar pues maternidad y trabajo, o estudios y trabajo. Entonces a mí me parece que es el link perfecto. Y hay otra preocupación, no dice, y lamentablemente la ministra de Trabajo creo que en esa parte no ha sido muy claro el gobierno nacional. Primero dijeron que era $1.60 el valor por hora, después dijeron $2, después 3 y ya llegan 4. Pero no dicen efectivamente cuánto es el valor real de lo que va a ser esta contratación por hora, qué tipo de beneficios sociales va a tener la afiliación a la seguridad social, tampoco se ha comentado. Lo que preocupa en la calle es el pago de los beneficios de ley. ¿Cómo se garantizarían las cancelaciones de 13º, 14º? Nosotros creemos en el trabajo por horas con todos los beneficios de ley, con todos los derechos adquiridos. 13º, 14º, vacaciones, aporte a la seguridad social, eso es fundamental, pues lo que queremos es formalidad, más bien lo que queremos es eliminar la informalidad. Hoy ya existe informalidad, hay gente que cachuelea por horas. El 65% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo adecuado. La mayoría gana menos de un sueldo básico y no tiene beneficios de ley. En la Central Unitaria de Trabajadores son cautos. Pero yo le puedo decir personalmente, la CUT jamás va a estar en una posición contraria a que los trabajadores tengan una herramienta para ser contratados. Nosotros no consideramos que todos los ecuatorianos deberían tener trabajo. ¿Será que cae eso sobre los hombros de la Asamblea para que haga una modificación al Código de Trabajo y allí garantizarlo todo? Yo le apuesto a eso, ¿no? Le apuesto que si llega a ganarle esta pregunta, sea la Asamblea la que ponga ciertas limitaciones para que el sector empleador pues no abuse. No se está planteada en la consulta popular, deja bien en claro que no se puede despedir a las personas para contratarlas por horas. Eso no se puede. Crece la expectativa que permita palpar la multiplicación de plazas, como se justificó con incentivos tributarios, la aprobación de la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo, informó Jorge Escobar. Estas son las primeras 5 preguntas de este proceso electoral cuya campaña empezó de manera oficial esta semana. A partir de la noche de mañana, Adriana Peralta estará a cargo de las demás preguntas, un total de 6, que ha planteado el gobierno nacional de Daniel Noboa Sin, para que ustedes conozcan el detalle en la materia penal y otros asuntos. Ándale. Excelente trabajo como siempre, mi querido Jorge. Gracias por esos importantes informes. Vamos con más noticias. El gobierno nacional realizó el lanzamiento de su plan habitacional de interés social denominado Mi Casa Linda. Se indicó que 45.000 ciudadanos serán beneficiados con la entrega de viviendas 100% subvencionadas. La campaña de crear viviendas de interés social se consolida por parte del gobierno nacional con la presentación de su primer plan habitacional denominado Mi Casa Linda. En el lanzamiento, en el que estuvieron presentes funcionarios del Midubi, se indicó que se beneficiarán a 45.000 ciudadanos con viviendas 100% subvencionadas por parte del Estado. El Plan Nacional de Vivienda no solo creará hogares, sino que también generará empleo, sobre todo para los jóvenes, revitalizará los comercios cercanos y fomentará la reactivación económica en la zona donde se ejecuten las obras.
A más de esto, se dijo que se contempla la entrega de 6.000 créditos para vivienda y 12.000 títulos de regularización de suelo. Todas estas medidas, indicó el primer mandatario, mejorarán las condiciones de vida de la población y dinamizarán el sector de la construcción, que ya cuenta con otros beneficios, como la reducción del IVA al 5% para ciertos materiales. Lo que más queremos resaltar es esta prioridad de generar empleo a través de la actividad de la construcción. Es una iniciativa como los programas de devolución del IVA, su reglamento que hace poco salió, el subsidio a la tasa que acabamos de ver. Otro aviso importante es que los hijos o hijas de víctimas de femicidios serán considerados para la entrega de este tipo de viviendas, por lo que se alista un proyecto encaminado a este objetivo. Que estamos reformando la ley para que los hijos de las víctimas por femicidios y las personas que les cuidan puedan estar protegidos bajo el techo de una vivienda que le proporcione el Estado. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda señaló que durante la presente administración se han entregado ya 570 viviendas de interés social y 316 ya se encontrarían listas para la entrega. Informó Edwin Benalcázar. La propuesta es clara, que las Fuerzas Armadas realicen un control permanente de armas, municiones y explosivos, inclusive en corredores para el ingreso a las cárceles. Tiene que haber un control obvio, pues. Si los delincuentes actúan, no es porque sí. Conozca las posturas de dos analistas este miércoles 10 de abril en la noticia Emisión Estelar. Atentos con esta información, un joven de 18 años detenido y un niño de 12 aislado es el resultado del decomiso de 115 fundas de marihuana en el centro de Quito. La policía explica que el infante tenía en su poder la sustancia sujeta a fiscalización. Hay historias que son difíciles de contar, pero sobre todo difíciles de creer. Acudimos a cubrir la novedad que se reportó en la Marín Centro de Quito. No imaginamos que el aislado sería este pequeño. Solo tiene 12 años, cursa el 8º de básica y antes de estar en clases lo descubrieron caminando por la calle. Según la policía, en su mochila no llevaba cuadernos, sino todas estas pequeñas fundas de marihuana. Estaban listas para ser distribuidas. Al momento de verificar, encuentran en su poder del menor de edad una funda color negro en el cual en su interior se encontraban 100 paquetes pequeños de una sustancia vegetal verdosa y 15 grandes. Al verificarse se presume que es marihuana, con lo cual ellos estarían dedicados al microtráfico en el sector. Llamaron entonces a la DINAPEN para seguir con el proceso. Se le aísla, se verifica. No existe detención para él, tampoco un ámbito investigativo. Lo que hacemos hasta el procurador de menores se traslada y con esto del procedimiento normal, que venga un familiar hasta verificar. Junto a él fue detenido este otro joven de 18 años. Lo más probable es que todo quede en impunidad, pues la sustancia sujeta a fiscalización estaba en poder del pequeño. La autoridad explica que los grupos delictivos reclutan a infantes porque son inimputables. Reclutan a menores de edad, reclutan a personas en estado de gestación, a mujeres, a personas con discapacidad. Ellos saben que evaden la responsabilidad legal al momento de reclutar a este tipo de personas, quienes son utilizadas para el microtráfico. La droga fue entregada a antinarcóticos. En lo que va del año se han registrado unos 12 casos similares. Informó Marilyn Jaramillo. Se registraron apagones este martes en ciudadelas del norte y sur de Guayaquil. Habitantes y comerciantes se quejaron por la falta de aviso. CENEL informó que hubo un daño en una de las líneas de transmisión Tizaleo que genera 500.000 voltios. Mayra ya no pudo vender más batidos en San Pedro, norte de Guayaquil. Eran las 8 de la mañana y tenía varios pedidos en cola. ¿Son frecuentes los cortes últimamente? Sí, en la noche, en la mañana, a mediodía. ¿En una semana cuántas veces se va? En la semana como 3 veces. Sus vecinos estaban en las mismas. Frustraciones. Gustavo se dedica a sacar copias, alquila computadoras, servicio de internet, elabora diseños y nada de todo lo que hace es posible sin luz. Tras que estamos en un periodo de vacaciones y receso económico, se agrava más la cosa. ¿Se pueden dañar los equipos? Ya se han dañado. Tenemos aire por reponer, máquinas también quemadas, no es ahorita, es ya... ¿Pero no han notificado a CENEL? ¿De qué va?
Va la luz y no dicen nada. Ni siquiera por radio ni televisión sabe que hoy día se va a ir la luz, pero nada. En Urdesa Central, cerca de la calle Costanera, madres y dependientes de negocios daban cuenta de los apuros. Claro, porque la gente se endeuda para adquirir sus electrodomésticos. Exactamente. Toca cuidarlos y toca, más que todo, cuidar por la familia, estar al pendiente, ¿no? Antes notificaban, pasaba un informe, un señor por aquí diciendo, ¿sabe qué? Tal día hay corte, tal hora o algo por el estilo. ¿Y cómo pueden trabajar ustedes si no se avisa el corte? Nos quedamos por este trozado. En el sur, habitantes de la Floresta suscribían la misma bronca. CENEL informó que hubo un desperfecto en la línea de transmisión Tizaleo-Chorrillos a 500.000 voltios y que la luz volvió a las 8 de la mañana con 25 minutos. Al mediodía, sin embargo, abonados informaron que seguían sin servicio en La Alborada, Sauces, Guayacanes y Samanes. Aún así, según la ministra, el país apenas necesita entre el 4 y 5% de la energía que exporta Colombia, informó Jorge Escobar. Marzo fue el mes más caluroso registrado en la historia del planeta, según nuevos datos de un estudio climático. Los científicos señalan que el calentamiento global avanza en forma acelerada. Así nos despedimos, queridos amigos. Siempre es un placer que nos acompañen. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Mi querido José, bienvenido.